Hola Ariel, buenos días. Estoy en vivo y en directo desde la escuela. Se escucha bien el eco. Ay, no, yo siento que como estoy en un salón que está vacío, hace mucho eco todo lo que digo. Pero bueno. Y más si estás solo, más eco va a ser. No, hay otros maestros, pero yo creo que cada quien está en un salón diferente. Como todos hablamos y gritamos y tenemos voz fuerte. Entonces sí como Maestro, que... está ¿Qué peor más pasó? cuando nosotros estamos allá y estamos platicando. ¿Cómo? Que cuando estábamos en el salón, estábamos en primero, nos escuchaba Pues, no sé, es que hay salones que son chiquitos, entonces, pero no en todos. No, no sé en qué salones hay en Estados ustedes, pero por ejemplo, ahorita yo estoy en el aula 16, que es el tercero C, creo que es. ¿Está en la escuela, profe? Sí, estoy en la escuela, estoy en vivo y en directo desde la escuela. Déjese de eso, maestro. Cuando estábamos en primero, nos estafaron el primer año. El aire que nos ¿Por dieron no qué? servía. Estuvieron ¿Cómo que repare con el aire y nada, no quería grabar. ¿Cómo crees? Se lo juro por mi madre. No, Ariel, tranquilo. Sí te creo. Bueno, muchachos, nada más les ando pasando lista. Nada más denme chance. Hasta me puse mi suéter porque me prendieron el aire. Entonces me estoy muriendo de frío. No, Tristan, todavía no podemos venir. Lo que pasa es que nosotros los maestros tenemos que venir al menos una vez cada 2 semanas. Pues no sé, como para regularizarnos un poco y familiarizarnos otra vez pues con estar aquí en la escuela. Les digo, está un poco triste porque pues, o sea, yo les sigo hablando aquí en la computadora, pero les digo, estoy viendo el salón y no hay nadie. O sea, no estoy aquí en el escritorio, estoy en el salón aquí atrás, creo que estoy en la televisión. Entonces, está un poco sad la situación, pero pues bueno, yo creo que más o menos para febrero, que ya inicie el segundo ciclo de segundo año en su caso, pues ya estaremos aquí en la escuela otra vez. Muy probablemente yo les voy a seguir dando clases, yo siempre les doy durante todo el ciclo escolar, porque primero es seres vivos y luego es dinámica de la naturaleza, así que nos vamos a seguir viendo. Sí, ya lo que pasa es que como aprendieron el aire, por eso pues me puse mi chamarra porque pues como que sí me dio frío. Pero la verdad es que hace calor, ¿eh? O sea, no crean que, o sea, como llegué muy temprano, pues como vine corriendo, entonces traía todas mis cosas y estaba sudando. Y luego estaba subiendo las escaleras porque no tengo la contraseña del internet. Entonces estaba así como loco de ya son las 8 y yo voy a empezar la clase, no puedo dar clase. Entonces, ya, lo pude resolver. Entonces ya como si nada. Creo que ya estamos todos. Ah, ok, José, no te preocupes, lo voy a anotar para que yo lo sepa. José Elías L. Martínez. Ok. Juan Gastón, o sea, ustedes los maestros están usando el aire y a nosotros nos cobran. Sí. Ahí cuando están aquí también se les prende el aire, no se hagan. A menos que se pongan a comer en el salón o hagan algo raro. Así que No hay tranquilo. aire en mi casa. Bueno, solo hay, pero en mi cuarto. Muy bien, muchachos. ¿Ya vio, No, profe? creo Perdón, antes de que empecemos. ¿Ya vio que Alexandra y Aisha ya están haciendo su, su pleito? ¿Qué te pasa? No Alexandra, escucho nada. hoy no le he visto Peleita. conectada. Ay, No no sé, o manches. sea, sí Claro, se ya. me conectó. Mire el chat, mire el chat. Fue la primerita en conectarse, Ya va a Alexandra. ser mi chat. Mi chat, mi chat. Ve, chat. Ay, qué mala onda. Le dice, cállate, Ariel.
Alejandro, ¿por qué tratas tan mal a tu compañero? A Ariel le gusta mucho participar con nosotros. Muy bien, muchachos. Entonces, antes de continuar, vamos a repasar un poco lo que hemos visto, como pues ya pasó el fin de semana y todo, pues para que recordar un poco dónde nos habíamos quedado y que no se nos oxide un poco la información. Entonces, Geraldine, ¿te acuerdas más o menos de cuáles eran las partes que estaban o que conformaban a un cromosoma? Ay, Tristán, te voy a ahorcar. Ya vi que escribiste no gracias con doble S. ¿Qué es eso? O sea, al menos escríbelo bien. Ya vi todo lo que están escribiendo en el chat. Muchachos, les recuerdo que grabo la clase y el chat también se graba. Así que no se emocionen escribiendo, ¿eh? Porque luego todo esto Así que todo lo que te escribes grabado. No, no me molesta que escriban, al contrario, me gusta ¿Cómo que borramos los mensajes ahora? que estén emocionados, pero no se les vaya a ir a escribir ahí algo que no esté bien. Entonces, por favor, eso sí se los encargo. ¿Ok? Ok, César, voy a repetir. Le preguntaba a tu compañera Linet que si se acuerda cuáles son las partes de los cromosomas, o sea, qué partes está constituido un cromosoma como estructura. No sé si tú te acuerdas, César. Porque vi que ahorita me preguntaste. ¿Qué puedo, maestra? ¿Qué puedo? Vamos a darle chance a César y ahorita me ayuda Cintia. De todas maneras, a ti ahorita te voy a preguntar otra cosa. No te preocupes. No sé si César creo que está usando el chat. Entonces, a través del chat es donde nos está contactando. Las partes de un cromosoma. No, es lo de las cromátidas hermanas, el centrómero y el uso. Exactamente, muy bien, César. Son las cromátidas hermanas y es el centrómero, ¿ok? El uso no es parte de un cromosoma. El uso es algo que crean los centriolos y que ayuda a dividir a los cromosomas cuando están en mitosis. Pero las partes que dijiste están muy bien. Es el centrómero, que es como el cinturoncito si piensas en el cromosoma como una X, y los bracitos que tiene son sus cromátidos. Entonces, si ustedes recuerdan la presentación que vimos el viernes, que fue como un inter antes de continuar con las otras fases, vimos que los cromosomas los podíamos organizar por su forma, ¿ok? Y gracias a eso podríamos crear algo que se llama cariotipo o ideograma. Entonces, vamos a ver, Carla, de casualidad, ¿tú te acuerdas más o menos cuáles eran los nombres que se les puede dar a los cromosomas de acuerdo a la posición que tienen por el centrómero? Vimos que el centrómero, si estaba en medio del cromosoma, el cromosoma tenía un nombre. Estaba más arribita, tenía otro, y así los íbamos clasificando. Yo. No sé. A ver, ahí. Metacéntrico, submetacéntrico, acrocéntrico y telocéntrico. Telocéntrico, exactamente. Y gracias a que teníamos esa clasificación, podríamos hacer algo que se llama ideograma o cariograma, que es, pues ahora sí que literal es un diagrama en imágenes que organizaba los cromosomas por su forma, por su tamaño, y nosotros ya con eso podíamos tener, hagan de cuenta, como la huella digital de un organismo, pero a nivel genético, ¿ok? Y habíamos visto una tablita, si se acuerdan, había una tablita en la que yo les ponía varios ejemplos de diferentes especies, de animales, plantas, parásitos, y cada uno tiene un número de cromosomas diferente. ¿Y qué tenían todos en común, al final de cuentas? Su número de cromosomas, ¿cómo era? ¿Alguien se acuerda? ¿Te acuerdas, Cintia? ¿Qué cosa es que se interrumpe su audio? ¿Cómo? ¿Qué cosa, maestro, es que se interrumpió su audio? Ah, ok. Les preguntaba a tus compañeros que si se acuerdan
¿qué tenían en común el número cromosómico? Independientemente de la especie, por ejemplo, nosotros tenemos 46, la cebolla vimos que tenía 16, hay animales que tienen 8. Que son números pares porque se ¿Qué dividen. tal? Oye, ¿Cómo? Números pares porque se dividen. ¿qué son números? Exactamente, que son números pares. Gracias, Cintia. Gracias, César. Exactamente. Todos, no importa qué organismo seas, siempre vas a tener un número par. Únicamente cuando tú te vas a reproducir, lo único que vas a pasar es la mitad de esa información. Por ejemplo, el clásico ejemplo es en nosotros los seres humanos. El hombre tiene 23 en el espermatozoide y la mujer tiene 23 en el óvulo. Eso hace a un organismo completo como nosotros y nosotros tenemos 46, como habíamos visto en la diapositiva. Vimos el cariotipo de un humano y vimos que lo podíamos organizar por formas, por tamaños, hasta por colores y teníamos un juego de 2 pares de 23, es decir, un número total de 46. Muy bien, muchachos. También, si se acuerdan, en esa misma diapositiva les había mostrado cuánto tiempo tardaba en total el ciclo celular, que vimos que la fase más larga, que es la interfase, duraba aproximadamente como unas 15 años. horas. No, ¿cómo No, que años? 15. Horas. No, 15 era, o sea, era número 15, pero no me acuerdo si eran días o horas. No, son horas. No, imagínate que fueran días. Estaríamos nosotros así, dividiéndonos lentamente. Tardaría nuestra gestación, Profe. dentro de nuestra mamá tardaría mucho. ¿Qué Profe, pasó? de eso sí me acuerdo. ¿Te acuerdas? Si ¿Lo no, anotaste? si no me equivoco, la verdad, eran 12 horas, ¿verdad? No eran 15, eran Como 12. más bien, ahorita César nos acaba de escribir. Muy bien, César, en total son 16 horas. Entonces, no sé si tú te acuerdas, Ariel, cómo estaba dividido todo el ciclo celular en esas 16 horas. Vimos que en total la mitosis solamente duraba 1 hora, que es la fase más simple que tiene el ciclo celular, pero la interfaz es la que se llevaba más tiempo. No sé si te acuerdas, a ver, Anet. Anet tiene frío. Ok, Jorge, Yo. ¿quién dijo yo? Araceli, muy bien, Araceli, a ver. Te escucho. Son 15 horas. En Ajá, la G1 son 5 horas, en la S son 7 horas y en la G2 son 3 horas. Creo que sí son los muy nombres, si no me bien. equivoco. Está bien, lo dijiste perfectamente. ¿Y ya la mitosis cuánto nos duraba? ¿Te acuerdas? 1 hora. 1 hora. Y eso hacía todo el ciclo celular, hace que dure un total de 16. Y ya luego vimos que la mitosis, pues la podíamos dividir cada fase, la dividíamos en sus respectivos minutos. Vimos que la más larga era la profase, que duraba, si no me equivoco, 36. La metafase duraba 3 minutos, la anafase duraba otros 3, y los últimos 18 eran de la telofase, cuando ya se va a despegar la célula. A ver, muchachos, voy a leer sus mensajes porque veo que muchos están escribiendo, pero como les estoy viendo. Ah, ok, Anet, perdón, no lo sabía, pero qué bueno que me dices para no interrumpir. Sí, César, es justamente eso, es G1, fase S y G2. Todo eso dura 15 horas y la mitosis solamente dura 1 hora y hacen todo el ciclo celular que dura 16. Muy bien, César. Hoy te veo muy como que con las pilas. Geraldine dice, maestro, mi internet no está muy bueno. Ah, no te preocupes, Geraldine, yo entiendo. ¿Ok? Está bien, Anet, no hay problema. Entonces, nada más vamos a retomar. Les voy a poner las diapositivas para recordar otra vez.
Profe, hoy no se siente desanimado. ¿Cómo? Hoy no se siente como que desanimado. No, al contrario, hoy me levanté súper temprano, estaba emocionado porque iba a venir a la escuela. Yo sé que no hay nadie, pero el hecho de dar clase en un lugar que no sea mi casa, Está emocionado por dar clases, pero no estando solo. algo así. Yo no Entonces, sé, la verdad es que pues estaba emocionado de venir a la escuela. Digo, aunque fuera una clase virtual todavía, pero pues me emocionaba que no tuviera que ser en mi comedor como siempre. Ya ven que siempre está ahí mi cuadro de las frutas y todo eso. Entonces así como que digo, ay, ya me quería salir de mi casa. Y estuve encerrado todo el fin de semana por la lluvia. Entonces, Maestro, nosotros también queremos estar allá, así que queremos que sea presencial en las clases. ¿ya quieres que sean presenciales? Pues fíjate que es lo que les comentaba a tus compañeros. Yo creo que pues van a tener que ser hasta febrero, que ya se normalice un poco la cosa. Pero pues poco a poco, muchachos, vean, por ejemplo, nosotros, pues ya estamos viniendo otra vez, al menos una vez cada 2 semanas. Pero pues aquí ya andamos, ¿no? Nos vamos rotando para que, pues igual no todos los maestros vengamos al mismo tiempo. Por ejemplo, hoy habemos poquitos, ya había el maestro Charlie, creo que ya había la maestra, ¿quién está presente? La maestra Naomi, y no me acuerdo quién más, ya los estudios están cada uno en un salón diferente. Entonces, pues así lo estamos manejando. De hecho, pues ni nos hablamos, ¿no? Así como que solo veníamos, damos nuestra clase y nos vamos. Pero pues bueno, hoy me tocó venir aquí, por eso estaba yo emocionado, de que dije, ay, voy a regresar a la escuela. Aunque sea por unas horas, pero bueno. Les voy a compartir la misma presentación que estábamos viendo el viernes, la que tenía los cromosomas, porque siento que pero, tiene una forma un profe, poco más sencillita de explicar. ¿Qué pasó, Ariel? Dime. no sé por qué, pero hoy ajá, me desperté como que desanimado, como que no tengo ganas de hacer nada. Y no sé si es por la humedad. No, me siento así, decaído. Pues a lo mejor porque está lloviendo mucho. Sigue lloviendo, pero bueno, no importa. Muy bien, muchachos. Aquí nos quedamos. Vimos más o menos cuánto duraba en horas y en minutos todo el ciclo celular. Como nos había dicho César y su compañera Araceli, eh, toda la interfase, que es la fase de preparación de la célula, dura unas 15 horas. Irónicamente, es la fase en la que más se tarda la célula. Pero ustedes ya saben por qué. Saben que lo más importante que tiene una célula es su ADN. ¿Ok? Entonces, para no cortarlo en pedazos cuando se divida, es necesario que lo dupliquen. Por eso esa parte del ciclo celular tarda mucho, porque el ADN se tiene que duplicar, se tienen que formar los cromosomas. O sea, siendo el ADN una parte tan importante de la célula, se toma su tiempo para poder multiplicarse antes de que ocurra la separación mecánica, que únicamente es despegar la célula y tener dos. Y ya vimos que eso te dura aproximadamente 1 hora. Entonces, bueno, creo que aquí fue donde nos quedamos aquella vez. Y decía, la mitosis es la solución al problema de la división celular y la constancia en el número de cromosomas. En este punto, nosotros ya sabemos por qué los cromosomas agarran forma de X, ya sabemos qué pasa cuando esa X se divide en la anafase, ¿ok? Y que la información genética no es que se esté rompiendo, sino que simplemente se está dividiendo a la mitad para que cada célula tenga la misma cantidad de información genética, ¿ok? Ahora empezamos a mencionar un poco a la meiosis. La meiosis, no sé si alguien se acuerda cuál es la principal diferencia entre mitosis y meiosis. Ambas son ciclos de división celular, pero hay una diferencia de acuerdo al tipo de células. No sé si alguien se acuerda, que me pueda decir. Alexandra, Mande, ¿qué dijo? ¿me escuchas? Sí, Ok, Alexandra. ¿La mitosis en qué tipo de células ocurre? ¿Te acuerdas? Ya se durmió. A ver, dime. en células hijas.
Entre 12 Primero piensa en los tipos de células que tú tienes en tu cuerpo, ¿ok? Nosotros en nuestro cuerpo tenemos dos tipos de células. Tenemos las que conforman todo nuestro cuerpo, de pies a cabeza, órganos, tejidos, y tenemos las que sirven únicamente para la reproducción. Entonces ahí distinguimos dos tipos de células. ¿Cuáles son? Ah, ya sé cuál. Sí, no, yo sé que lo saben, solamente no se acuerdan. Entonces, a ver, Alexandra, ¿matas tu pavo? Sí, maestro, ando dormida. No dormí bien. ¿Cómo va a ser? A ver, yo quiero que participe otro. Ángela, a ti no te he escuchado hoy, Ángela. Voy a ver el chat porque creo que andan escribiendo, pero no lo estoy viendo. Sí, creo que se durmió. A ver, déjenme revisar el chat. Es que, profe, ayer un maestro nos marcó una tarea, ajá, pero... Pues, ajá, pensábamos que no íbamos a tener tarea, pero si a última hora marcaron una tarea, pues todos lo hicimos en la tarde, casi. Bueno, la mayoría, no todos. Ok. Bueno, dice su amiga Alanis, dice que son las eucariotas. No, no son las eucariotas. A ver, César, esperaba que tú lo escribieras, porque veo que estás muy activo en el chat. Pero no, tampoco. Está muy fácil, muchachos. Son solamente los tipos de células que nosotros Yo. de las que estamos formados. A ver, dime, Araceli. La mitosis es la célula madre y la meiosis es la célula sexual. Exactamente. Lo dijiste al 50%. De hecho, alguien por ahí lo escribió ahorita. Vi que lo puso. Nada más déjenme ver. Ah, Jesús. Muy bien, Jesús. Dice somáticas. Sí, las células somáticas son las que entran en mitosis y son todas las células que tenemos en nuestro cuerpo. En el cerebro, en el estómago, en los tejidos, en la piel, en todos lados. Y las células sexuales, específicamente hablando de óvulo y espermatozoide, esas son los otros tipos de células que tenemos. Entonces, mitosis es para células somáticas, que son las de todo el cuerpo, y meiosis es para las células sexuales, ¿ok? No importa si es mitosis o es meiosis, en ambas divisiones, primero la célula entra en interfase, ¿ok? O sea, las dos hacen ciclo celular, las dos entran en interfase, ya lo único es que dependiendo del tipo de célula, después de la interfase, pues será mitosis o será meiosis. Entonces, ¿Cuál dijo de que era mitosis? ¿qué pasó, Cintia? ¿Cuál dijo de que era mitosis? Meiosis es la división celular de las células sexuales, ¿ok? Entonces recuerden ustedes, muchachos, que no importa si es mitosis y meiosis, ambas forman parte del ciclo celular y primero es interfase, ¿ok? Ya después, si eres una célula somática, vas a entrar en mitosis, y si eres una célula sexual, pues haces meiosis, ¿ok? Pero es lo mismo. Ahorita vamos a ver cuál es la principal diferencia. Entonces, nada más para que no se vaya a ir con la pinta, ¿ok? Entonces, ya sabemos más o menos cómo están formados un cromosoma, ya sabemos que tiene su centrómero, sus bracitos cortos, sus bracitos largos, de acuerdo a la forma que tiene. Ya vimos que un cromosoma normalmente tendría que estar formado pues, por una sola cromática, pero como en la fase S el ADN se duplica, pues ya distinguimos que tiene la forma de X porque es la información genética duplicada, ¿ok? Esta es la primera diapositiva, si se acuerdan, solo que aquí ya tiene nombres. Es todo el ciclo celular, pero específicamente de qué célula sería esta. ¿Una sexual o una somática? ¿Quién me dice? ¿Somática? Somática. Una célula somática, exactamente. Su interfase ya sabemos que dura... Perdón. Dura 15 horas. Muy bien, chicos. Es una célula somática. Todo esto dura 15 horas
Y estas 4 duran únicamente 1 hora, ¿ok? Así como lo vemos. Ahora, no es necesario que lo lean, está en inglés, pero me gustó mucho este esquema. Lo saqué de un libro y es más o menos cómo ocurre la mitosis y la meiosis, ¿ok? Por eso les puse ahí mitosis versus meiosis. Ya saben ustedes que la principal diferencia es el tipo de células en el que ocurre, ¿ok? Y ya saben ustedes cuánto tiempo tarda, es lo mismo, ¿no? Entonces, en el caso de la mitosis, ahí están sus dos fases de interfase, profase, metafase, anafase, telofase, y ya cuando se salen las dos células hijas. Van a ver ustedes que la meiosis es exactamente lo mismo, solo que ocurre por duplicado. ¿Ok? Vamos a suponer que es un óvulo, por ejemplo, el que se va a dividir. Entonces el óvulo primero entra en interfase como una célula normal, ¿ok? Y lo que ocurre es que después de la interfase, ya que el ADN se dividió, ya se formaron los cromosomas, pues ahora sí, lo siguiente es entrar en profase, solo que se le va a llamar profase 1, ¿ok? Porque ocurre 2 veces. Entonces, en la profase 1 ocurre lo mismo que en una profase normal, en metafase 1 ya sabemos que ocurre, es lo mismo que una metafase normal, anafase 1 es anafase normal, y telofase 1 es telofase normal, ¿ok? Cuando termina esa primera parte de la meiosis, pues tú ya tienes 2 óvulos, ¿ok? Tienes a tu óvulo madre y a tu óvulo hijo, ya son clones, cada uno tiene su información genética que está dividida, normal. ¿Y qué es lo que ocurre? Como son células sexuales, su tiempo de vida es más corto y necesitan vivir en mayor número que cualquier otra célula del cuerpo, entonces pasan por una segunda mitosis. Entonces ya es como una segunda fase. Y ahora, cada una de esas células, tanto la madre como la hija, se van a volver a dividir cada una. Y es lo que estamos viendo en este diagramita. Si ustedes se dan cuenta, vuelve a ocurrir, aquí ya no va a volver a haber otra interfase, la interfase solamente ocurre una vez, ¿ok? Profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, y después otra vez cada una de esas células entra en profase, sin tener que volver a pasar por interfase, ¿ok? Y ya es profase 2, metafase 2, anafase 2, y vean ustedes como ya en la telofase es cuando en lugar de tener 2 células, ya tenemos 4, porque cada una de las resultantes de la primera parte se dividió. Entonces al final vamos a tener no 2, sino 4 óvulos, ¿ok? Y nos dice ahí que tiene N. ¿Por qué? Porque ya sabemos que como es una célula sexual, solo tiene la mitad de la información genética. Es decir, si hablamos de un ser humano, ya sabemos que su número de cromosomas es 46, pero el óvulo solamente tiene 23, ¿ok? Si nosotros pensáramos que eso es un espermatozoide, sería lo mismo, solamente tiene 23 y no tendríamos un óvulo, sino que tendríamos, 4 espermatozoides al final. Entonces vean ustedes que la principal diferencia es el número de veces que ocurre el ciclo. En la mitosis solamente es uno, es un ciclo sencillo de interfase y mitosis, y en la meiosis es interfase. Después es la meiosis como tal, que ocurre una vez y luego ocurre una segunda vez, ¿ok? De tal suerte que tú no terminas con 2 células, sino que terminas con 4. Esa es la principal diferencia. Profe, Dime. perdón por interrumpirle, pero puede ver el chat, por favor. ¿Cómo? Perdón por interrumpirle, pero puede ver el chat, por favor. Ah, ok. Ahora lo reviso. Permítanme. Oye, Maestro, hay que copiar ese mitosis versus meiosis. Hoy es día del maestro, ¿no? Eso no es en abril. Del Que según docente. sí, no es en mayo. Del docente. Ay, eso sí que... Yo menos. Chispas. Ay, pues muchas gracias, muchachos. La verdad es que ni siquiera lo tenía en cuenta. Y a lo mejor por eso estoy emocionado, porque viene la escuela. Me encanta estar aquí en la escuela. Entonces, ay, muchachos, muchas gracias, de verdad. Maestro, de hecho,
Claro, nos avisó el día del docente. Claro. No, no lo sabía, se los juro. Para mí solo hay día del maestro, que es en abril, mayo, no me acuerdo. Y no sabía que había día del docente. Pero pues me imagino que sí, ¿no? Así como hay día del estudiante, pues más o menos así. Pues, muchas gracias, muchachos, ¿no? Lo pone Google, dice Anet, por eso se acordaron. ya los Es que de hecho, ¿verdad, May? Ok, muy bien, muchas gracias. Nada más déjenme retomar aquí la diapositiva. Entonces, chicos, no sé si tienen alguna duda hasta aquí con la meiosis. Por eso les puse esta imagen, porque Hay que copiar siento esa que imagen. lo resume todo bastante bien. O sea, yo sé que está en inglés. Pero... ¿Cómo? Hay que copiar esa imagen. ¿Qué pasó? Hay que... No hay que copiarla. Solamente yo puse en la diapositiva para que ustedes vean cómo es que, o sea, cuál es la diferencia entre mitosis y meiosis. Ya sabemos que la diferencia es el tipo de células en el que ocurre, pero también la principal diferencia es la cantidad de fases que están implicadas, ¿ok? No importa si eres mitosis o si eres meiosis, siempre entras primero en una interfase y ya dependiendo de qué tipo de células seas, es el tipo de divisiones que vas a tener. Si eres mitosis, pues solamente vas a tener una división normal de una célula que empiezas con una y terminas con dos. Si eres una célula sexual, pues entonces ya entras en meiosis y primero es tu interfase, después tienes como que una primera metafase, perdón, una primera mitosis y luego tienes como que otra mitosis, ¿ok? Por eso se le llama meiosis, porque es como que dos mitosis dentro de una sola división. Y no tienes dos células, sino que terminas con cuatro, como vemos acá. Y son células que tienen la mitad de la información genética porque son sexuales, ¿ok? O sea, tienen n número de cromosomas. Si fuera una célula somática, tendría 2n juego de cromosomas. O sea, que por ejemplo fuera una célula de la piel, del cerebro, del estómago, ¿ok? Esas siempre van a tener el juego de cromosomas completo, ¿ok? Solamente las células sexuales tienen el juego de cromosomas a la mitad. Por eso dice aquí n. Y estas que son células somáticas son 2n. Entonces, no quiero que se vayan a perder con eso, por eso se lo repito mucho, para que no se vayan a ir con la finta. Ahora, hay otra cosa interesante en la meiosis, ¿ok? La meiosis, al implicar lo que es las células sexuales y ahora sí que la información genética que le vas a pasar a tus hijos, cuando una célula sexual se está dividiendo, hace algo que se llama entrecruzamiento. De hecho, lo podemos ver en esta imagen. Aquí nos lo dan con la palabra segregación en inglés, ¿ok? Pero en español se le llama entrecruzamiento. Entonces aquí lo que pasa es que si ustedes se dan cuenta, en la meiosis es como si ocurrieran dos mitosis, porque hay profase 1, metafase 1, profase 2, metafase 2, ¿ok? Procuro por duplicar. Entonces, Maestro, de la anafase, profase y otras cosas, solo tengo una duda. O sea, como según yo es como que el ciclo celular, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, me acuerdo que una vez leí un libro donde como que les daban unos, como que, o sea, están en una clase de biología, entonces les daban como que unos pomitos, o sea, unas cositas para ponerse en el microscopio y ellos tenían que ver cuál era mitosis, cuál era profase, anafase, pero, o sea, si están en constante movimiento, ¿cómo te dan a ver eso? qué bueno que me lo preguntas. No están, mira, cuando tú vas a ver una célula en alguna parte de su división, nunca es muy difícil que tú logres ver pues ahora sí que las veas en acción. Eso es muy difícil de lograr, ¿ok? O sea, para que tú puedas ver una célula que se esté dividiendo en el microscopio en ese momento, es algo muy complicado de lograr. Sí se puede, hay muchas técnicas de laboratorio que lo permiten y se puede ver así en vivo y en directo cuando una célula se está dividiendo, porque así es como se ha reportado cómo se divide un embrión, cómo se forman los seres humanos, cómo se forman los organismos, ¿ok? Cómo se crean los tejidos, los órganos, ¿ok? Pero para que tú puedas específicamente ver una parte del ciclo celular,
lo que haces es que congelas a la célula en alguna de sus fases. Por ejemplo, yo que trabajé con plantas, pues con plantas es muy sencillo. Agarras la raíz y la raíz, antes de que tú mires tu muestra en el microscopio, la haces pasar por diferentes, ¿cómo te puedo decir? Pues por diferentes fases del laboratorio, ¿ok? Primero, haz de cuenta, yo trabajaba mucho con cebolla y con otros tubérculos. Entonces, haz de cuenta, me compraba una papa, me compraba una cebolla, y lo que hacía era que las ponía en un vasito con agua, y la misma agua estimulaba que la cebolla y la papa crearan sus raíces. Entonces yo lo que hacía era que ya que había raíces, cortaba las puntitas, y esas puntitas primero las pasaba por una técnica de laboratorio que se llama hidrólisis, ¿ok? La hidrólisis es que tú sumerges esas puntitas de raíces en ácido clorhídrico al 1 normal y las dejas calentando, haz de cuenta, como 1 minuto a 60 grados centígrados, o 5 minutos, dependiendo del tipo de planta, porque para cada planta hay un proceso diferente. Pasa ese tiempo, sacas la raíz del agua caliente, la sacas de la solución de ácido y la metes en otra solución, en otro reactivo, y ese reactivo es un reactivo que sirve para congelar las fases celulares. Entonces, si tu raíz se estaba dividiendo en ese momento, cuando tú la metas en el 8-hidroxiquinoleína, así se llama ese reactivo, te va a congelar a tus células, como que las va a dejar así, como si estuvieran, pues como si alguien les hubiera pegado algo, ¿no? Entonces, después de eso, las dejas 24 horas en el refrigerador y el día siguiente regresas y ahora sí, analizas tus muestras de raíces. Cortas un pedacito así muy chiquitito, la pones en un cubreobjetos, en un portaobjetos, le pones un cubreobjetos encima, le pones una gotita de colorante, tapas tu muestra, le pegas con la puntita de un lápiz y ya la miras al microscopio. Y ahora sí, vas a ver diferentes células, las vas a ver en diferentes fases, vas a encontrar anafases, metafases, telofases, vas a encontrar hasta interfases si eres muy abusado, pero específicamente lo que yo hacía, como mi trabajo era contar los cromosomas, pues únicamente me servían las células que estaban en la metafase. Entonces tenía que revisar mi muestra, así me podía pasar hasta 5 horas con una muestra, revisando así de abajo hacia arriba, hasta que me topaba con una metafase. Y en la metafase, pues ya ahí tú identificabas cuántos cromosomas tiene, de qué tipo son, tomabas fotos, hacías tu ideograma, pero nunca vi una célula dividirse como tal. Siempre me tocaba verlas así en sus fases, pero congeladas. Pero esa es la técnica de laboratorio que yo hacía. Era una técnica sencilla, está muy fácil, los reactivos son baratos y pues lo más complicado que usas es tu microscopio, ¿ok? Que es tu equipo más caro. Ya si tú quieres ver una célula en acción, eso ya se utiliza otro tipo de técnicas, pero sí se puede. No, imagínate que las vieras moverse, y sería muy complicado reportar todo lo que estás viendo. En cambio, si las tienes así congeladas, puedes perfectamente ver cada una de las fases, ¿ok? Entonces, les comentaba que las células, cuando están en meiosis, como son células sexuales, pasan por un proceso que se llama entrecruzamiento o segregación, ¿ok? Ese entrecruzamiento o segregación únicamente es un proceso en el que el material genético, como está listo para formar parte de una célula sexual, pues necesita como que intercambiarse cierta información entre él mismo, ¿ok? Entonces ocurre esto. Primero va el ADN, ya sabemos que pasa por su interfase, se duplica, se crean los cromosomas, ¿ok? Entonces viene la meiosis, entra en una primera fase de división y existe lo que se llama la segregación. Están los cromosomas en metafase y como que cuando entran en anafase intercambian sus bracitos los unos con los otros. A eso se le llama segregación o entrecruzamiento. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué hacen eso las células? ¿Por qué se intercambian sus bracitos los cromosomas? Lo hacen para que la información genética esté perfectamente bien segregada o dividida, ¿ok? Vean ustedes aquí nos lo muestran con letras. Hay A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, D minúscula.
Todavía no lo vamos a ver, pero en el siguiente tema, cuando aprendamos sobre las características genéticas, vamos a ver que para cada característica que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, ya sea física o interna, existe pues un gen que lo codifica. Por ejemplo, el gen de los colores de los ojos, del cabello, de la piel, de la estatura, no sé, de la altura, el ancho, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, siempre en biología los representamos con letras, así como esto, A mayúscula, B minúscula, C mayúscula, la letra que quieras. Entonces, vamos a suponer que aquí estamos trabajando con el color de los ojos, por ejemplo. Entonces, vamos a suponer que A mayúscula es, no sé, color de ojos café claro. Y A minúscula es café claro, pero como que un poco más oscurito, ¿no? Entonces, aquí lo que hacen los cromosomas es que cuando entran en anafase, segregan su información y la combinan, ¿ok? De tal suerte que cuando tú tengas nuevos óvulos o nuevos espermatozoides, estos van a tener esas características físicas de un organismo, pero las van a tener como que revueltas, segregadas, ¿ok? Para que si logra ese espermatozoide o ese óvulo fecundarse, ¿ok? Puedan pasar parte de esa información genética a la otra célula sexual, para que cuando el organismo nuevo salga, pues pueda parecerse a su papá, a su mamá, o al menos compartan ciertas características. Para eso sirve el entrecruzamiento, ¿okay? Que es lo que estamos viendo aquí. Es cuando los cromosomas se intercambian algunas partecitas de ellos para segregar la información genética, ¿ok? Y eso solamente ocurre en la meiosis, es la principal diferencia. Se los quise poner así porque, bueno, se me hizo padre más o menos cómo está ejemplificado con los dedos. Entonces, vean, es la mitosis contra la meiosis. Eso hasta se van a acordar de mí, yo siempre estoy ahí con mis manos mostrando. Entonces, si se dan cuenta, en la mitosis... Profe. ¿Qué pasó? ¿Alguien quiere decir algo? Profe, ahorita que vi esto, yo pensé que más es como un lenguaje, así como el lenguaje de señas. Pensé que era eso, pero para los que son mudos o los sordomudos. Aunque soy incluyente, esto es nada más para ejemplificar, pues ahora sí que con los dedos, cómo funciona la segregación de la información genética, ¿ok? Y nosotros pensamos en la mitosis, que es muy sencillita. En la mitosis, normalmente los cromosomas pues son homólogos, ¿ok? Ya sabemos que es el ADN que está duplicado y que se duplica en la fase S, y después se forman los cromosomas. Entonces, en la profase tenemos a los cromosomas ahí, todavía no se han formado como tal. Después viene la anafase, y ya como el ADN se duplicó, pues ahora sí, tenemos a los cromosomas ya como tal, que son información genética que está duplicada, ¿ok? Cuando viene la metafase, lo que ocurre es que los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula y todos quedan como que en la parte del medio. Y cuando viene la anafase, que es cuando ya se van a dividir, el uso mitótico rompe los cromosomas y los divide en dos, ¿ok? Y entonces ya los que eran como una X ya se quedan otra vez como palitos, y cada uno se va a cada extremo de la célula para que cada célula tenga la misma información cantidad de información genética. Entonces, en la meiosis al principio ocurre lo mismo, ¿ok? Tenemos a los cromosomas en interfase, cuando entramos en profase ya están como cromosomas en forma de X. Cuando entran en metafase, todos se van a ir hacia el ecuador, o sea, se van a ir en la parte del medio de la célula. Y ahora sí, vamos a distinguir anafase 1, que es cuando hay doble juego de cromosomas, y después anafase 2, cuando cada uno se divide para que cada espermatozoide o cada óvulo tenga la mitad del juego de cromosomas, ¿ok? En lugar de tener 46, solo van a tener 23, porque esa es la principal característica de las células sexuales. No sé si más o menos les quedó claro. Por favor, necesito que me lo digan para que... De todas maneras, mañana lo vamos a seguir viendo para que quede más claro.
De hecho, les voy a dejar como tarea. Bueno, no es tarea. Pero lástima No, que no. mañana no tenemos clase, maestra, hasta el viernes. Ay, sí es cierto, se me olvidó. Es que Bueno, está Tenemos canijo. 2 horas con usted de viernes. Es que la está primera canijo el 2 horas. asunto, porque ajá, es de lunes a viernes y todo el lunes y el viernes se nos olvida todo. Y ya después el viernes al lunes tienes que recordarlo otra vez. y la verdad, ustedes me caen tan bien que me encantaría verlos más seguido, pero ya a ustedes solo los puedo ver 2 veces a la semana, que son los lunes y el viernes. A ver, veo que me está preguntando, dice maestro, ¿podría repetir la definición de entrecruzamiento? Claro, si quieres, se las puedo dar el viernes. El viernes ya les puedo dictar una definición de entrecruzamiento así sencillita, porque ahorita solo se los dije con mis palabras, pero quiero decirles una así bonita. Entonces, les voy a escribir en el chat el nombre de un video que quiero que vean. No es una tarea, de hecho el video ni siquiera tarda mucho, durará como unos 15 minutos, cuando mucho, está súper cortito, que es el ciclo celular, pero explicado como una caricatura. Entonces están las células ahí con caritas, haciendo cosas, y te muestra cómo se divide la información genética, cómo se dividen los cromosomas, para qué sirve la división celular, cuál es la diferencia entre células somáticas y células sexuales. Entonces, ¿Va a subir esto al Classroom? ¿Cómo? ¿Va a subir eso que está mencionando en el Sí, Classroom? sí. Se los voy a escribir aquí en el chat. No les voy a dejar el link porque no lo tengo a la mano, pero es un canal de YouTube que se llama, así como se los voy a escribir ahorita. Así se llama. Es un canal de YouTube que se llama Amoeba Sisters, que son hermanas Amoeba. Entonces ustedes le pueden poner háganme cuenta, entran a YouTube y ponen Amoeba Sisters mitosis. ¿Es amiga o amoeba? ¿Qué? Así como está escrito, Amoeba. Amoeba es la palabra en inglés para amiba, ¿ok? Sí, nos vemos, Carla, no hay problema. Entonces, así lo ponen en YouTube y lo miran. Esto les va a ayudar un poquito a entender mejor cómo es el sitio. El viernes, antes de que iniciemos la clase, podemos platicar un poco sobre ese video para que ustedes entiendan un poco. Maestro, en el primer corte, ¿qué va a entrar? En el primer corte van a entrar características de los seres vivos, los organelos celulares, la división celular, que es lo que estamos viendo, y debe entrar la parte genética. Pero pues no sé si nos dé tiempo de ver. Pero en tareas que nosotros entregamos, ¿de dónde van a ser los puntos? Solo de Las tareas, pues son todas esas tareas que les he puesto, que son las preguntas de repaso. De ahí voy a sacar para ponerle su calificación. Y obviamente la participación, la asistencia, el comportamiento, todo eso que estoy tomando en cuenta, que les dije al principio. Los chismes que le encontramos, ¿verdad? Que valen puntos, ¿verdad? El chisme, Las ¿no? calificaciones, ¿no? Bueno, profe, cuídense mucho. Cuídense, chicos, que tengan un buen día. Adiós, maestro. Gracias. Adiós, maestro, cuídese.